Hoy es un día hermoso porque podemos venir a la casa del Señor para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos hable conforme a lo que Él quiere hacer con tu vida, conforme a lo que quiere hacer con mi vida. Sabes que la relación que hemos tenido con Dios estos últimos tiempos nos lleva a que podamos pararnos aquí como pastores y que podamos ser enseñados por Dios. Amén. No creyendo de que aquel que predica solamente predica y enseña nada más, sino que tiene que aprender. El Señor nos enseña a diario y nos enseña cada día lo que debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos avanzar, cómo debemos organizarnos en la iglesia. Y gracias a Dios, continuamente Él nos habla, Él nos ministra y Él nos va educando para que todo esto que el Señor ha prometido en tu vida y en mi vida se cumpla. Amén. Pero debemos estar cerca de Dios y debemos acercarnos cada día más a Dios y ser obedientes al Señor, a lo que Él dice, a su palabra, para que esta bendición venga y no sentirnos como ajeno al Señor o como que al Señor le molesta que nosotros nos acerquemos a Él o que le pidamos algo o que insistamos en que Él nos hable, nos ministre, nos ayude en nuestro problema o en la dificultad que tú tengas o en la dificultad que yo tenga, sino que el Señor se agrada cada vez que tratamos de hablar con Él, tratamos de agradar a Él y tratamos de charlar con Él. Debemos acercarnos no creyendo de que el Señor se pone molesto porque nosotros nos acercamos a Él, sino que el Señor quiere obrar y quiere charlar y quiere enseñarnos y quiere guiarnos. Y esa es la relación que debemos buscar cada uno con Dios, porque somos hechura suya, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que somos hechos por Él, somos creados, somos creación suya. Y dice que aquellos que aceptan al Señor en su corazón, el Señor les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que le aceptan, aquellos que le creen. Amén. Aquellos que le creen, aquellos que le aceptan, pasan a ser hijos de Dios. Y como hijos, dice la Escritura, coherederos de las bendiciones que Dios tiene. Coherederos de las bendiciones y del legado que el Señor ha dejado en esta tierra. Y por supuesto, coherederos del reino de los cielos. Pero debemos entender de una vez por todas que somos hijos y que no somos extraños. Y que así como un padre, una madre espera la visita de sus hijos para poder charlar, para poder hablar, aún sabiendo de que tal vez el hijo le va a ir a pedir un favor a la madre, le va a ir a pedir un favor al padre. Los padres se sienten útiles para con sus hijos, para poder ayudarlos, para poder hacerlos que ellos puedan avanzar en la vida, pero sintiéndose ellos también en su corazón útiles para aquellos que ama, para los que ama el padre, para los que ama la madre. Amén. Y así Dios también quiere sentirse útil y quiere que tú estés cerca de Él como un hijo y que empieces a comprender que eres hijo y no que te acercas a pedirle a ver si el Señor, por si las dudas, hace un favor en ti o te escucha alguna vez. El problema cuando el Señor no escucha a sus hijos es que sus hijos no le claman, no le piden o le piden por arriba y no le piden de corazón. Entonces el Señor dice, yo veo que oran, pero no los escucho. No puedo escuchar lo que dicen. No puedo oír porque me piden y me piden solamente superficialmente y no me buscan cada día más. La búsqueda en Dios tiene que ser una búsqueda que va avanzando cada día. Tú no dices, yo oro tanto tiempo, oro de tal manera y así vengo orando 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, no sé el tiempo que lleves orando. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios quiere que como hijos nos acerquemos y que podamos tener una relación cada vez más cercana a Él. Amén. El Señor quiere que tú te acerques. Tú dirás, bueno, pero yo he cometido errores, yo hago esto, hago lo otro, ¿cómo el Señor me va a pedir que me acerque? Bueno, está la gracia, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, que ahora nos hace acepto delante de Él. Es la sangre de Cristo la que nos cubre y nos hace acepto delante de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, hay algo que se llama gracia. ¿Y qué es lo que el Señor derrama en nuestras vidas? Todas las bendiciones que nosotros recibimos no las merecemos, solamente viene por gracia, como aquella hermosa salvación. ¿Por qué? Porque hicimos algo bueno, no, porque Cristo murió en nuestro lugar.
Alguien tomó tu lugar, alguien tomó mi lugar, y ese es Jesús de Nazaret. Por eso hoy nosotros somos aceptos delante de Dios por la sangre de Cristo. Por eso la Escritura dice que Jesús es la propiciación, o sea, Él hace propicia nuestra relación con Dios. Gracias al Cordero Pascual, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso debemos dejar de pensar de que somos extranjeros o que somos desconocidos para Dios. Si le hemos aceptado y si le creemos, somos coherederos con Él, somos herederos de las bendiciones de los cielos juntamente con Él. Y no solo esto, que somos hijos, y como hijos también, nuestro Padre, si nosotros nos acercamos a Él, el Señor sabe que tiene una obligación con nosotros, porque nosotros somos hijos. Amén. Cualquier padre sabe que tiene una obligación con su hijo. Aún la justicia sabe que tienes una obligación con tus hijos. También lo sabe Dios. Ahora, si tu hijo crece y se aleja de ti y tú no puedes charlar con él, y cuando tú quieres entablar una relación con él, él se aleja, ¿qué puedes hacer tú por aquella situación? Si tu hijo se aleja y tal vez tú quieres entablar una relación con tu hijo y tu hijo se va a otra provincia y escapa de ti y no quiere hablar contigo y no quiere charlar contigo, ¿qué puedes hacer tú? Obligarlo a que charle, obligarlo a que te ame, obligarlo a que te quiera, obligarlo a que te vaya a visitar. ¿Qué puedes hacer? Lo mismo piensa Dios cuando tú te alejas. A veces el creyente está esperando que venga el Señor y le pegue 3 cintazos y lo mande a la iglesia, porque nos hemos acostumbrado a ser hijos del rigor, y que venga el Señor y que nos rete y que pasemos situaciones difíciles de una manera que pensemos que si nos alejamos de Dios, Dios nos va a castigar. Y no es el pensamiento que Dios quiere que tengamos para con Él. No es la mirada que tiene que tener un hijo de su padre, sino que tiene que acercarse el hijo con amor, con afecto, y saber de que tiene una relación, y que la relación de los padres a los hijos es una relación meramente de amor y de compromiso. Amén. Tú tienes amor para con tus hijos, pero también tienes compromisos, porque tú sabes muy bien que tú le das todos los días abrazo a tus hijos, pero tus hijos no comen abrazo. Ni con el abrazo le pones una zapatilla, ni le pones un abrigo. Tienes compromisos también con tus hijos, que son parte del amor. Entonces Dios también sabe que Él como padre tiene que darte abrigo, tiene que darte comida, tiene que tratar de darte un trabajo, tiene que tratar de darte paz, consuelo, esperanza, seguridad. ¿Qué pasa cuando hay una tormenta y se corta la luz? Y algunos niños lloran porque tienen miedo. ¿Y qué hacen los padres? Van hacia el hijo, tratan de abrazarlo o lo levantan y le dicen, le tratan de dar seguridad, le tratan de dar consuelo, para que el niño no se sienta desprotegido y tenga miedo. Lo mismo también quiere hacer Dios. De la misma manera actúa Dios con sus hijos. Pero si sus hijos se van, sus hijos se escapan, sus hijos están lejos, dime, ¿qué puede hacer Dios por ello? ¿Sabes que el Señor me advertía de las perturbaciones que hay cuando uno hace una reunión? Entonces yo le decía, tú sabes, Señor, de que a veces hay gente que viene a la iglesia por primera vez o viene 1 o 2 veces y en la mitad de la reunión se para y se va. Y yo le preguntaba, Señor, ¿esto es una perturbación también? ¿Qué debemos hacer con estas vidas? ¿Debe ir alguien a buscarla? ¿O debe alguien hablar con ellos? ¿O solamente debemos dejar que se vayan y nada más y nosotros seguir con lo que estamos haciendo? Y sabe, mira qué bueno que es el Señor. Me dice, mira, cuando una persona se levanta en el medio de la reunión, es porque ha sufrido mucho, porque vive en tinieblas y tiene mucho dolor en mi corazón. Y cuando escucha mis palabras, golpean en su pecho y no pueden resistir mi amor, y no pueden resistir mi espíritu, y no pueden resistir mis palabras, porque sus corazones están dañados y no están acostumbrados a mi amor, no están acostumbrados a mi espíritu. Y hay espíritus también en muchos de ellos que perturban su vida y no pueden resistir y se tienen que ir y se llevan a la persona. Y el Señor me decía, mira,
Si la persona está cerca de la iglesia, ve y habla con ella y convéncela a que vuelva a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Pero si esta persona se aleja mucho, déjala que se vaya. ¿Y a qué va esto que te explico? Primeramente, para que aprendas doctrina. Segundo, que el Señor dice, si se aleja mucho, déjalo que se vaya. Porque el Señor no le gusta andar obligando a nadie. Y a veces nosotros queremos, como niños caprichosos, de que el Señor venga y como que nos obligue. Y en ese que tú estás esperando que el Señor venga y te obligue, viene el diablo y te empieza a convencer y te empieza a alejar de Dios. Y te empieza a ofrecer otras cosas y te empieza a invitar a otros lugares y te empieza a mostrar otros caminos y te empieza a mostrar cosas que tú no veías con el Espíritu de Dios, pero sin el Señor y lejos de Dios, el Señor te deja porque tú te alejas y el diablo te empieza a mostrar otros caminos. Como contaba el hermano en el testimonio, caminos del lado izquierdo, caminos malos, caminos que no son de Dios. Pero porque tú te alejas y tú quieres que el Señor te vaya a buscar, tal vez como un niño caprichoso, y el Señor, hermano, no lo hará. Porque si tú te alejas mucho, el Señor te dejará. No porque el Señor te abandone, sino porque, ¿sabes qué dice el Señor? Hay gente que no ha sufrido lo suficiente en su vida. Entonces no puede darse cuenta que lo que yo les doy y lo que yo le entrego es bueno. Y no saben sostener y no saben amar y no pueden ver lo que yo estoy entregando porque no han sufrido, porque no se han golpeado y tienen una familia y tienen trabajo y tienen casa y se pelean y discuten y están insatisfechos y lo tienen todo. Y tal vez el Señor dice, aún tienen más de lo que se merecen, pero no lo pueden tomar porque no han sufrido lo suficiente. Y a veces el Señor mismo te tiene que dejar que te golpees para que te des cuenta que lo que tienes es hermoso. Pero también está la otra parte, me decía el Señor. Está la parte que las personas, viene la aflicción, viene el problema, viene la dificultad, golpean contra su vida. Y en vez de inclinar su corazón hacia mí, dice Dios, se alejan de mí. Y estas dificultades y estos problemas que tienen estas personas terminan endureciendo su corazón y ellos se alejan cada día más de mí. Siendo hijo. ¿Y qué puede hacer tu padre si tú no quieres tener una relación con tu hijo? ¿Qué puede hacer tu padre si tú como hijo no quieres tener una relación con él? ¿Obligarte? No puede. Y así nosotros como hijos debemos saber que Él nos ama y Él nos espera. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo de todo? Que el Señor se pone triste porque tú no le hablas. Y hermano, entristecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros entristecemos a Dios a diario? ¿Cuántas veces sientes en tu corazón que tienes que orar, que tienes que cambiar de vida, que tienes que cambiar tu mentalidad, tu forma de ser, que tienes que cambiar tu carácter, que las cosas en tu matrimonio tienen que cambiar, en tu vida tienen que cambiar y tú sigues caminando de la misma manera? Entristeces a Dios en su corazón. Y Dios dice, yo me pongo triste porque lo quiero ayudar. Y sufre, y sufre, y sigue sufriendo. Y el Señor dice, yo acá tengo la bendición que Él espera hace tantos años. Acá está lo que esperas hace tantos años y has buscado con tu fuerza. Y el Señor dice, si pudieras acercarte a mí, si pudieras cambiar un poco tu corazón, los tiempos se acortarían y yo te entregaría lo que tanto anhelas. Pero si yo te lo entrego ahora, lo rompes, lo haces pedazo, lo vuelves a perder, no lo valoras. Y tienes que venir, acercarte a Dios, que Dios te enseñe, que Dios te procese en tu corazón y en tu mente para poder obtener las bendiciones que tú esperas. Pero el Señor no retarda su promesa, dice la Escritura, amén. Como muchos creen que el Señor retarda su promesa de venir.
sino que el Señor espera que sus hijos puedan tomar un buen rumbo, puedan escuchar su palabra, puedan creer. Porque si le han aceptado y le creen, son hijos. Y como hijos, el Señor atenderá tu caso desde cerca. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso si le estás creyendo. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 11. Palabra de Dios para nuestras vidas. Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 11. En adelante vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es palabra de Dios y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Santo eres tú. Dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y cuando dice a los suyos vino, esto habla de Jesús. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue porque el Señor recuerda que cuando venía gente de otra ciudad, de otra nacionalidad, el Señor le decía: no es bueno, le dijo una mujer, sacarle la comida a los hijos y dárselos a los perrillos. Y la mujer le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. El Señor decía: fui enviado yo a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. El Señor vino a predicarle a Israel. Por eso dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel no pudo creer que Él era el Mesías. Pero dice luego: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿has recibido a Dios? ¿Crees en su nombre? ¿Crees en el nombre de Jesús? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Eres hijo de Dios. Amén. Dice: los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eres hijo engendrado en lo espiritual por Dios. Ahora, volvamos a la relación de padres e hijos. Y como hijos que somos, porque hemos creído y porque le hemos aceptado en nuestro corazón, también recibiremos las bendiciones y recibiremos el cariño y recibiremos el amor y la seguridad y la fe y la protección de nuestro Padre, porque Él mismo se está presentando como Padre. ¿Sabes que el Señor me hablaba de esta relación, pero como pastor? Entonces, yo muchas veces hablo con el Señor porque el Señor a veces me deja ir a ver a alguien, a veces no me deja ir, no es el momento. Es después. Primero habla, primero ora un tiempo, después ve y visítalo. Son distintas maneras y distintas formas con cada persona, conforme a la obra que vaya a hacer. Amén. Y yo trato de obedecer lo que el Señor me dice. Y un día le digo: Señor, voy a visitar a tal persona, un hermano de la iglesia. Me dice el Señor: ¿acaso no tiene que estar el padre cuando sus hijos lo necesitan? ¿Acaso un padre no está cerca de sus hijos cuando tienen necesidad? ¿Acaso no tiene que estar ahí? El Señor no anda con muchas vueltas. Amén. Y yo digo: claro que sí. Y tengo que salir volando. Amén. Porque yo pregunto, no porque quiero zafar, sino pregunto porque hay veces que el Señor me dice no, a veces me dice sí. No es ahora, es después. No, déjalo. Yo estoy tratando, yo estoy obrando. Luego tú dirás, tú harás esto, harás lo otro. Y aún fíjate que a uno le da ese ejemplo de padre espiritual de la congregación.
Y no es un título que uno se quiera poner o quiere imponer a la congregación. Es algo que el Señor te enseña y que te hace la comparación para que tú puedas entender cuáles son las prioridades y cuáles son tus responsabilidades para con la congregación. Cuánto más Dios, hermano, no sabe de estas responsabilidades, no sabe de lo que a ti te falta. Cuánto más Dios no te quiere ayudar, te quiere abrigar. ¿Cómo a una madre o un padre no le gustaría tener fuerza suficiente como para no dormirse en toda la noche cuidando a su hijo que está enfermo, hermano? ¿Cuántas veces tal vez medio te ganaba el sueño, pero te quedabas con tu hijo viendo a ver si le subía la fiebre, a ver si estaba mal, cuidándolo toda la noche? Más que nada las madres saben de esto. Y tú dirías, me gustaría que no me falten las fuerzas para no dormirme un solo segundo y cuidar a mi hijo hasta que esté sano. Y es más, tomas el pensamiento y dices, ¿por qué no me pasa la enfermedad a mí y que mi hijo quede sano ya? Y yo te hago una pregunta, ¿cuánto más Dios? Que si tú le has creído, dice el Señor que si le recibiste y has creído en su nombre, tú eres hijo de Dios. Y como hijo, también el Señor tiene responsabilidades para contigo. Pero si nosotros nos alejamos, ¿cómo tú puedes recibir las bendiciones, el consejo? ¿Cómo tú recibirás el abrazo? ¿Cómo recibirás el amor? ¿Cómo recibirás el consejo? ¿Cómo recibirás la ayuda de parte de Dios si nos alejamos de Él? Como tal vez, como niños caprichosos, tal vez queremos que el Señor nos venga a buscar y nos muestre o nos obligue a ir a su presencia. Dios quiere ayudarte, quiere bendecirte. El Señor quiere ayudarte en todo lo que tú necesites, pero también te quiere hacer crecer. Y es la confianza que tú tienes que tener. Tienes que tener confianza, tienes que tener esperanza y tienes que tener fe en Dios para que el Señor pueda bendecirte, pueda hablarte, pueda ministrarte, pueda abrigarte y pueda darte confianza en el tiempo del problema, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de los temores. Él te promete y dice la palabra que no te dejará, que estarás todos los días contigo hasta el fin del mundo. Porque Él tomó la responsabilidad y como Dios, Él la cumplirá al pie de la letra. Amén. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Él. No queremos obedecer lo que Él dice. ¿Sabe que yo hablaba con mi hijo y le decía, hijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque él quiere que le compre un juguete? Y yo le digo, yo te lo voy a comprar, pero quiero ver respuestas de parte tuya. Quiero ver respuestas, que te portes bien, que hagas bien las cosas, que seas obediente. Y mi hijo me decía, sí. Entonces llegamos a la casa y yo no sé qué fue lo que le dije. Y le digo, hijo, mira, tenés que hacer esto, lo otro. Y, sí, papá, me dice, sí, papá. Y sabes que yo no sé, capaz que estoy anhelando tanto la obediencia de mi hijo, amén, que cuando me dijo así, me causó algo en el corazón, pero era el Espíritu Santo que me estaba enseñando y me decía, imagínate cómo te sientes tú cuando tu hijo te dice sí y te es obediente. ¿Cómo me siento yo cuando tú me dices sí y vas a hacer lo que yo te pido? La Escritura dice, nosotros que somos hombres, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos piden pan, no le damos un pescado, no le damos una serpiente. Cuando nuestros hijos nos piden un pescado, no le damos un escorpión, no le damos una piedra. Le damos lo que nuestros hijos nos piden. Y dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo que soy bueno. Entonces cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se pone contento. Y Dios me enseñaba en esto porque yo sentí una alegría y el Señor enseguida me habló, me quería enseñar y Él conmovió mi corazón y me dice, así imagínate cómo yo me siento de contento, de feliz cuando tú me dices que sí, cuando tú me obedeces. Y esa es la manera que Dios tiene para enseñarte y decirte, sé obediente, con amor, haciéndote sentir la alegría, el amor, el gozo, la esperanza, lo que siente el Señor en su corazón cuando sus hijos le son obedientes. Yo he tomado el compromiso con ustedes, dice Dios, pero ustedes tienen que tomar el compromiso como hijos. Es bilateral, es padre e hijo.
No padre corriendo detrás de los hijos para poder bendecirlo, sino padre e hijo. Y los dos tomando las responsabilidades que tienen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice que esto dará largo tiempo aquí en la tierra en tu vida. Es el primer mandamiento que tiene una bendición, que trae bendición, que trae una condición. El hecho de que tú tendrás largos días aquí en la tierra. ¿Cuál es el secreto? Algunos se hace cirugía, el otro hace mucha gimnasia, los otros no comen carne, comen cereales. Y el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás mucho tiempo aquí en la tierra. Entonces el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Y el Señor dice, aquellos que me recibieron, aquellos que creen en mi nombre, son mis hijos, dice el Señor. Y como hijos yo tengo la responsabilidad de darle lo que necesita. Pero si tú haces lo que tú quieres, no recibirás la bendición. No porque Dios sea malo, sino porque el Señor te dice, la bendición está hacia la derecha y tú vas a la izquierda. Y no la encontrarás, porque el Señor sabe dónde está la bendición. Yo le explicaba el otro día a unos hermanos, y creo que lo dije en una predicación o hablando, que le dije, Señor, ¿a dónde tengo que ir a presentar el currículum? Y el Señor me dijo, ve a tal y tal lugar y yo haré lo demás. Preparé un currículum, fui y lo entregué. Cuando el Señor diga, sea el tiempo, yo te voy a comunicar que estoy trabajando donde el Señor dijo. Amén. Porque el Señor sabe que yo necesito un trabajo. El Señor sabe que tú necesitas un trabajo. Pero tienes que volcar tu corazón. Porque tú puedes hacer muchas cosas con tu fuerza. Mira, antes de llegar a este lugar, hasta hace un momento, estuvimos hablando con un matrimonio, ministrándole, orando por ellos. Han conseguido muchas cosas en su vida, pero con su fuerza, materialmente. Y han podido prosperar materialmente de una manera increíble. Y ellos mismos también se sorprenden. Pero no tienen a Cristo y su corazón está en oscuridad. Porque están lejos del Padre. Y aunque ellos con sus fuerzas pueden conseguir algo, necesitan al Padre. No está completado su corazón. Hay una relación que está rota, hermano. Yo le decía, ¿sabes qué? Tú sabes de que Dios existe, aunque nunca hayas ido a la iglesia. Claro que sí, me decían ellos. Pero ¿sabes por qué tú conoces esto? Porque Dios es tu creador. Y en tu espíritu, muy aquí adentro, sabe de que el Señor es el creador. Por eso es que en la antigüedad, aunque a los hombres no se le habría predicado la palabra, no conocían el evangelio, adoraban al sol, adoraban a la tierra, adoraban a la montaña, porque ellos sabían que de algún lugar habían venido y que alguien los había creado. Amén. Aquí en esta zona, la gente de estos lugares, de la Patagonia, los pueblos originarios de aquí de este lugar, ellos creen en su Dios, en Neguenechén se llama. Y también creen en el bien y en el mal, que para ellos está representado en serpientes, que una de ellas se llama Kaikai. Pero ellos creían, sin conocer el evangelio, que alguien les había creado. Ellos saben, los pueblos originarios de estos lugares saben del diluvio y saben de muchas historias que nosotros conocemos a través de la Escritura. Pero ellos buscaban ese Dios, adorando tal vez a la tierra, al sol, a la montaña. Hoy tú tienes la facilidad de conocer el evangelio y conocer al verdadero Dios, al único y sabio Dios, al gran yo soy. Amén. Y es tu Padre, es tu Creador. Tú le has aceptado, es tu Padre y tiene responsabilidades para contigo, pero te anda buscando para poder cumplir esas responsabilidades contigo. Y yo te pregunto, ¿tú qué haces? ¿Le abres tu corazón? El Señor no necesita que tú le demuestres nada. ¿O acaso tu hijo te tiene que andar lustrando los zapatos todos los días para que tú le des un plato de comida?
O te tiene que andar lavando los platos porque si no tú no le das de comer, no le compras una zapatilla. Tú se la compras, tú le das la comida porque es tu obligación, no porque tu hijo tiene que hacer algo para que tú se lo des. ¿Cuánto más no crees que todas estas cosas el Señor las sabe y las quiere hacer? Tú las has aceptado, has creído en su nombre, eres su hijo. Pero acércate a Dios, acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate a Jesús, que tiene buenos pensamientos para contigo, pensamientos de bien y no de mal. Quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere bendecirte, no quiere verte sufrir. No seas rebelde, no creas que vas a llevar tu vida mejor que lo que Dios te puede dar, porque es una mentira, te estás mintiendo a ti mismo. Es como cuando llega el hijo, muy jovencito, y gana sus primeros sueldos, y le viene al padre y le comenta sus proyectos. Y el papá le mira y se agarra la cabeza y dice, no, Claro, porque él ya probó, porque él ya se equivocó. Y le dice, vas a perder tu dinero así. No debes manejar tu dinero de esta manera. Debes manejar tu dinero de esta y de esta manera. Y el hijo no quiere entender. Quiere como demostrarle a los padres que puede. Está bien. Pero primero escucha el consejo. Y luego trata de hacer lo mejor que puedas. Toma el consejo. Porque si no, no te irá bien en la vida, hermano. El Señor te dice, ven y escucha el consejo, porque yo te llevaré por buenos caminos, por senderos rectos te llevaré, por un camino que tú no tienes que hacer sacrificio, que el camino ya está comprado, pero tienes que tomar tu parte de hijo, porque yo ya he tomado mi parte de padre. Y es más, tú tendrías que haber muerto por tus delitos y pecados, mas yo, el único hijo que tenía, lo entregué por ti, para que muriese en la cruz y hoy tú tengas vida eterna y que hoy tú te puedas acercar a mí y que tú también puedas ser hijo mío. Si cuando no oramos, hermano, cuando nos alejamos en nuestro corazón de Dios, Dios se pone triste. Imagínate cuando Jesús murió en la cruz, el Espíritu Santo como estaba. ¿Por qué crees que dice que en ese momento se puso en oscuridad? Las piedras se rompieron. Y hubo hasta un temblor. Yo siempre digo, eso no fue la manifestación del poder del Señor, amén. Eso fue el Señor aguantando de no desatar su ira. No fue la manifestación del poder de Dios. Fue una reacción de aguantarse del Señor. De no extender su mano, porque el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es morirse en libertad. Amén. Perdonando a las personas que le habían encarnecido, las personas que le habían golpeado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonando a las personas que le habían castigado, a las personas que le habían dado muerte. Mira el corazón del Señor, que en el momento del sufrimiento Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros como hijos de Dios y como creyentes muchas veces predicamos la palabra y le predicamos a las personas y no nos damos cuenta que nosotros predicamos un Dios de amor, un Dios de rectitud, un Dios al que le agrada la obediencia y obedecemos en parte y tenemos triste a nuestro Padre porque somos hijos rebeldes, porque no hacemos lo que Él quiere y el Señor se pone triste. Y yo con esto no le quiero poner sentimiento a la predicación, porque los caminos de Dios y la palabra de Dios no es sentimiento, amén. Es espíritu y poder en Cristo Jesús. No tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con la mente. Esto no es mental, esto no es psicológico, esto no es del sentimiento, esto no es almático. Esto es espíritu y poder en Cristo Jesús. Locura para los que no creen, dice la palabra de Dios, pero para aquellos que creen es poder en Cristo Jesús. Debemos empezar a ser hijos obedientes cada día más. Ir esforzándonos, recordando estas palabras de que Dios quiere darte el abrigo, quiere darte la protección, quiere darte el valor que tú te mereces. Cuando todas las personas tal vez dicen, no, damos 2 pesos por este. Pero el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? Ven,
Tú eres parte de esos reyes y sacerdotes que yo he predestinado de antes de la fundación de la tierra. Ven porque yo tengo cosas importantes para ti, dice el Señor. Ven porque yo voy a exaltar tu nombre y todos van a conocer lo que yo haré contigo. Y muchos se gozarán en el corazón y muchos se sorprenderán de lo que yo haré contigo. Mientras que las demás personas dicen, pobre este muchachito que cree en Dios, y no le debe quedar otra. Si una vez le predicaba a un varón, psicólogo, y sabes que nunca me habían mirado con tanta lástima. Y me miraba así como diciendo, faltaba que me diga, que me ponga la mano así en el hombro y me diga, pobre, sí, está bien, dale. Yo podía ver en su cara, nunca había visto una persona que me mirara con tanta lástima. Pero sabes que yo podía ver en ese momento ese sentimiento en él. Pero yo también decía, pobre varón que no puede creer en este Dios tan real. Pobre de este varón que el día que tenga dificultad, que no tenga a quién acudir, ¿a quién va a acudir? Cuando necesite esa ayuda de los cielos, ¿a dónde irá? ¿En qué confiará? ¿En su dinero? ¿En su título? Está bien, nada tiene de malo ser profesional, nada tiene de malo estudiar, pero con Dios, con tu Padre, es mejor. ¿Cuántos chicos se han recibido, cuántos jóvenes se han recibido porque los padres le han pagado la carrera y los padres le han ayudado a que sean personas profesionales? ¿Cuánto más tu Padre no te ayudará a estudiar, a completar tu carrera? ¿Cuánto más Dios no te va a ayudar a llevar adelante tu matrimonio, tu familia, tus hijos? ¿Cómo el Señor no vendrá y te dará un consejo para que lleves adelante tu familia, que manejes bien tus recursos, que puedas criar a tus hijos? ¿Cuánto más Dios no vendrá y te dará un consejo? Has creído en el Señor, le has recibido, eres hijo, y como hijo, coheredero. Y como heredero de las promesas y de las bendiciones de los cielos, también el Señor tiene como Padre una obligación para contigo, mientras que tú quieras, porque recuerdas que es bilateral, tiene dos partes. Y estas dos partes tienen que estar de acuerdo, porque si el hijo se aleja, el padre no puede hacer nada para volver a traerlo. Tal vez el padre irá a convencerlo, Dios te irá y te mandará personas que te prediquen una y otra vez, pero si tú te resistes, ¿qué podrá hacer Dios por ti? Si tú te alejas del Señor, ¿qué podrá hacer el Señor por ti? ¿Sabes cuántas personas hoy están renegando y dicen, Dios no hace nada conmigo? Pero si cuántas veces te mandó a predicar el Señor, cuántas veces el Señor te llamó y tú no te quisiste acercar a la casa del Padre. El Padre te dijo que hagas de tal y cual manera, nunca quisiste hacer lo que el Padre dijo. ¿Cómo crees que te irá bien? ¿Cómo crees que prosperarás en tu camino si no haces lo que el Padre te dice? Y debemos ser hijos obedientes y empezar a saber de que el Evangelio no es un juego, sino que debes tomar compromiso con el Padre. No venir acá como si el Señor te diera y no te diera, y bueno, está bien, qué lindo que se siente en la iglesia, y sí se siente lindo, y sí, está tranquilo, está todo bien. No es solamente eso, no es solamente la seguridad del Padre, sino es el esfuerzo. Imagínate que yo el día de mañana le diga a mi padre que me voy a vivir con él. Claro, y que no trabaje y no haga nada. Claro, el primer día todo bien, qué lindo, le cebo unos mates, charlamos. El segundo día, el tercer día. Imagínate si esta relación sigue de la misma manera, una semana, 2, 3 meses, 4 meses, 5 años. Llegará un momento que dirá al Padre, es momento de esforzarse, es momento que hagas algo por tu vida, es momento que hagas algo por tu familia, porque yo está todo bien, un tiempo sí, pero ya está. Ahora necesito, en el tiempo que necesitaste una ayuda, yo te la doy, pero es necesario que ahora te esfuerces, que ahora tomes responsabilidad, que ahora empieces a obrar conforme a lo que deseas y a lo que quieres y a las responsabilidades que has tomado, que se llama tal vez esposa, hijos. Y
y tendré que salir a trabajar. Amén. Y tendré que buscar un lugar donde vivir. Porque tengo que tomar responsabilidades. Un tiempo sí, pero todo tiene su tiempo bajo el sol, dice la Escritura. Amén. Y hay tiempo y tiempo. Entonces tú tienes un tiempo con el Señor, pero luego te tienes que dar cuenta que tienes que pasar a otro tiempo. Los niños, cuando son pequeños, los padres lo miman, le cambian los pañales, le preparan una mamadera, luego le dan papilla. Cuando van creciendo ya le enseñan a que vaya solo al baño para no andar ya cambiándole los pañales porque ya son grandes. Les enseña a empezar a comer solos. Después los niños empiezan a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Los padres los llevan al colegio. Luego cuando es grande va solo al colegio. Después siguen estudiando, aprenden a trabajar y luego ya se van a vivir solos. Aprenden a mantenerse, aprenden a vivir o a convivir con otras personas lejos de la casa de su padre, y así se van desarrollando como personas. Así también, de la misma manera, nosotros nos vamos desarrollando como cristianos y no podemos vivir como niños, como bebés espirituales toda la vida en una congregación, sino cada día debemos ir creciendo e ir tomando responsabilidades e ir avanzando y dando pasos en esta vida espiritual, en este camino que el Señor te ha marcado y que te quiere para cosas grandes, pero tienes que ir a buscarlas y tienes que ir tomando responsabilidad con Dios, no conmigo, con el Señor. Responsabilidad de oración, responsabilidad de lectura de la Escritura, responsabilidad en el hecho de hacer su voluntad, responsabilidad de poder hacer lo que dice la palabra y no lo que a ti mejor te parece. Responsabilidad es meramente con el Señor y nada más. Luego vendrán las responsabilidades con la institución, como es una iglesia, como es la congregación. Pero tú tienes que tomar responsabilidades para con Dios y mirar al Señor para que tu vida pueda cambiar. Hoy me llamaba a un matrimonio que vive en otra ciudad, entonces se congrega. Alguna vez vinieron aquí, pero como viven en una ciudad alejada, se congregan en otra iglesia y tuvieron algunos problemas, entonces me llamaban. Pero ¿qué pasa? El esposo mira a la esposa al esposo, que este no cambia, que esta no cambia, y entre ellos se están fijando a ver si el marido cambia o no cambia. El marido mira a ver si la esposa cambia o no cambia. No, si esta no cambia, ¿qué voy a cambiar yo? Le digo, ¿acaso no dice la Escritura: buscad primeramente el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás será añadido? Le digo al varón, ¿acaso tu esposa es más fuerte que Dios? ¿Acaso tu esposo es más fuerte que Dios? Si tú no te conviertes, luego Dios no obrará en él. Si tú te conviertes, luego Dios no obrará en ella. O podrá tu esposo o podrá tu esposa doblarle la mano a Dios. No debemos acercarnos al Padre para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos proteja, para aprender, porque Él es el que sabe, para que nuestra vida sea próspera. Acércate a Dios, busca al Señor, no mires al costado, busca al Padre, sigue sus consejos, acércate a Él, porque en el momento del problema Él te defenderá, en el momento del frío Él te abrigará, en el momento del temor Él te dará ánimo, te protegerá. En el momento del peligro, Él estará delante tuyo. En el momento de la escasez, Él vendrá y te ayudará. Él vendrá y te prosperará. En el momento de que no tengas trabajo, que tengas dificultades, Él vendrá con una palabra, vendrá con fe, con esperanza. En el momento de la dificultad y del problema, Él vendrá con la salida y te acompañará hasta que encuentres el buen camino y encuentres la solución a aquel problema. ¿Acaso el Señor no te ha prometido que estarías todos los días contigo hasta el fin del mundo? ¿Dónde crees que el Señor se quedó? ¿O qué crees, que una esquina doblaste fuerte y el Señor lo dejaste allí en la esquina y se perdió y no sabes dónde tú andas? El Señor no te ha dejado, hermano, ni deja a nadie, sino nosotros nos alejamos de Él. Y Él trata de traernos. El Señor le decía a Jerusalén y al pueblo de Israel: ¿cuántas veces los quise juntar? Así como la gallina junta a los polluelos, como aquella ave junta a sus polluelos, pero no pude. Creyeron lo que mejor les pareció, siguieron lo que se les hizo más fácil. ¿Cuántas veces los quise juntar? ¿Cuántas veces los quise traer? Pero todo tiene un tiempo, hermano.
Y debemos avanzar. Y debemos tomar esta palabra y empezar a ser responsables en Dios y empezar a crecer en el Señor. Y darnos cuenta que esto no es un juego y que el Señor realmente quiere hacer cosas grandes, aunque tú hoy no lo veas, pero de eso se trata la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos tal vez se queden atrás porque hoy no ven lo que Dios ha prometido y lo que ustedes han escuchado claramente de la boca del Señor. Pero hay que empezar a ajustar nuestras vidas, nuestro matrimonio, cada día más, para que se parezca a lo que el Señor quiere hacer contigo, a lo que quiere hacer conmigo. Amén. ¿Cuántos creen en todas esas promesas que tú has escuchado en este lugar que el Señor hará contigo? ¿Cuántos creen en eso? Claro que sí, hermano. Yo también creo. Y si nos aferramos al Padre y nos acercamos a Él, la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y sabes que vamos a hacer una oración. Y así como dice la palabra, de que aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, fueron hechos hijos de Dios, no engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Y si tú esta noche puedes aceptar a Cristo en tu corazón, pasarás a ser hijo de Dios. Amén. Por eso yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy entiendo que tú quieres ser tú quieres ser mi Padre mi Padre y que yo tengo que ser y que yo tengo que ser tu Hijo. tu Hijo. Señor Jesús, Señor Jesús, tú me prometes tú me prometes que me cuidarás que me cuidarás y me abrigarás y me abrigarás y me protegerás y me protegerás como un hijo. como un hijo. Por eso esta noche Por eso esta noche yo tomo la decisión yo tomo la decisión de aceptarte de aceptarte en mi corazón. en mi corazón. Yo te acepto Yo te acepto en mi corazón en mi corazón como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te abro mi corazón yo te abro mi corazón para que sea tu espíritu para que sea tu espíritu el que empiece a obrar el que empiece a obrar en mi vida. en mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón yo te pido perdón por mis faltas, por mis faltas, por mis pecados, por mis pecados, que tú no los tengas en que cuenta. tú no los tengas en cuenta. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por haber muerto por mí por haber muerto por mí en aquella cruz. en aquella cruz. Señor Jesús, Señor Jesús, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Y yo te doy Y gracias yo te doy gracias y te bendigo y te bendigo en el nombre del en Padre, el nombre del Padre, del Hijo y y del Espíritu del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecirle Amén. con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.